Chicos, bienvenidos de vuelta al canal. Una entrevista más. En esta ocasión nos acompaña Brais Otero Nogueira, es instructor FIDE desde 2018 y tiene 2080 de Elo. Su pico está en 2111 en abril de 2020. Además, dentro de sus buenos resultados recientes, se encuentran quedar sexto gallego tanto de rápidas como de blitz en 2019 y además es entrenador en el Club Xadrez Mos y también es coordinador técnico en este club. Bienvenido al canal. Hola Artai, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Bueno, te voy a hacer la pregunta que siempre hago al principio de las entrevistas y es, ¿quién es Brais Otero, además de un ajedrecista? Pues la verdad es que vi algunas entrevistas antes de hacer la mía. Supongo que es un deje, ¿no? Eso de preparar las cosas y eso es un deje profesional. Y bueno, pues no tenía una respuesta para esta pregunta, la verdad. Estaba pensando qué le digo yo a este hombre al respecto de la primera pregunta y pues sin más, una persona normal, supongo, como tantas otras. Y me gusta el ajedrez, me gusta mucho el deporte y fuera de ahí, pues como todo el mundo, ¿no? Supongo que nada especial. Bueno, pues nos centramos entonces en el ajedrez, que es el tema que nos ocupa. Y otra pregunta siempre común a todas las entrevistas es, ¿cómo empezaste a jugar? Pues yo creo que ya es una respuesta repetida, que ya se dio en alguna otra entrevista, y es que mi hermano y mi padre jugaban al ajedrez en casa y yo también quería, ¿no? Supongo que los celos de la niñez o ese tipo de situaciones, pues al final hacen que tú también quieras jugar y así empezó un poco todo y hasta hoy. Sí, debe ser una forma bastante típica de empezar. Y bueno, ahora ya la tercera y última pregunta común. Las siguientes ya son personalizadas, prometido. Eh, bueno, desde que empiezas a jugar, mejoraste muchísimo, llegaste a pasar la barrera de los 2100. Y esto normalmente se consigue pues con un cierto grado de entrenamiento. Y quería preguntarte un poco por esa faceta tuya, no de entrenador, de eso hablaremos un poco más adelante, sino de entrenarte a ti mismo. ¿Cómo entrenas y cómo entrenaste? Pues si te digo la verdad, no estaba seguro de que fuera capaz de romper la barrera de los 2000 por un motivo, porque cuando rompí la barrera de los 2000 ya daba clases. Y el problema principal que veo a entrenar, a mi entrenamiento ahora mismo, es que entrenar para mí, después de hacer una jornada laboral de 7 horas enseñando ajedrez, o 6 horas, o 8 horas, es muy difícil. O sea, llegas agotado al respecto del ajedrez y lo último que te apetece es entrenar más ajedrez. Entonces, nunca estaba seguro de si realmente cuando me tomé de manera profesional el tema de ser entrenador de ajedrez, podría mejorar yo mi juego. Y bueno, una de las claves, una de las cuestiones que hago es intentar entrenar muy temprano por la mañana. Antes de haber consumido nada de energía en el trabajo, en el día a día, intento hacerlo a horas tempranas de la mañana, antes de eso, del trabajo. Y bueno, creo que esa es la clave y sobre todo ser muy tenaz, ¿no? Ser tenaz, intentar marcarte un calendario de trabajo, cumplirlo y supongo que esa es la fórmula, ¿no? Horas, horas, ya luego la manera en que lo hagas, si utilizas un método u otro o un entrenador u otro, supongo que eso es lo de menos. Si no, meterle horas e intentar que más o menos estén bien enfocadas, canalizadas y ya, ¿no? Mm. Bueno, comentas que ya dabas clase cuando superaste la barrera de los 2100. Y una pregunta relacionada con tu progresión como ajedrecista es que con 25 años tú subiste más de 100 puntos de Elo. Es decir, pasaste de 1936 a 2045, con 25 años. Quería preguntarte un poco cómo conseguiste tanta progresión ya a los 25 años, cuando lo normal es progresar un poco más cuando se es niño, cuando se es adolescente. Sí que es extraño, la verdad, pero bueno, supongo que responde a lo que te decía antes. Al final, hasta ese momento me lo tomaba como simplemente algo que me gustaba, el ajedrez, algo que me divertía. En el momento en que empezó a volverse una forma profesional, una opción profesional de vida, ¿no? El hecho de ser entrenador de ajedrez, pues traté de subir mi nivel para intentar ser mejor en mi profesión y simplemente pues siendo metódico y trabajando duro, pues supongo que esa fue la clave, algo que no había hecho hasta entonces al respecto del ajedrez. Es decir, jugué de pequeño, me gustaba, entrenaba y eso, pero nunca le dediqué muchas horas a mejorar en ajedrez. Y de hecho, pues también jugaba al fútbol, hacía natación, hacía otras actividades cuando era más joven y bueno, el tiempo era compartido entre todas ellas
y no le dedicaba mucho más tiempo, por ejemplo, al ajedrez que a los entrenamientos de fútbol, sin ir más lejos. Y supongo que en el momento en que le dediqué más horas, ahora ya de mayor, ¿no? Pues fue cuando realmente pude subir hasta mi pico más alto, que fue hace no mucho, en realidad. Sí. Bueno, ahora me gustaría centrarme un poco en tu faceta como entrenador y tú eres entrenador en el Club Sedez Mos. Así que, Así es, vam- así es. así que quiero hablar un poco sobre este club antes. Explicáis en el equipo de liches del Club Sedez Mos que se creó en 2014 y me gustaría que me comentases cómo surgió la iniciativa de crear un club y con qué tipo de apoyos contasteis. Si contasteis, por ejemplo, con un apoyo institucional o privado, ¿cómo fue? En realidad surgió a través de una actividad extraescolar en un colegio, en uno de los 5 colegios públicos que hay aquí en el concello de Mos. Se había extraescolar de ajedrez en uno de esos coles. Y bueno, se formó un grupo de chicos y chicas que estaban interesados en realidad en aprender ajedrez y ya cuando llevábamos, no sé si un año o por ahí más o menos, en empezar a competir. Y bueno, de alguna manera había que dar apoyo institucional o logístico a esas necesidades, ¿no? de estos jugadores y jugadoras. Y bueno, surgió la idea de, oye, ¿por qué no creamos un club? Aquí no hay nada y tal. Y bueno, de alguna manera que esta gente que está interesada en descubrir un poco más sobre el tema de la competición y eso pueda hacerlo, ¿no? Y así nació todo, o sea, con apoyo del concello y un grupo muy reducido de personas. Yo creo que al principio éramos como 20 o 25 personas, pues así empezó todo. Y, y no mucho más. Era una cuestión muy pequeñita, un grupo muy pequeñito, porque es un poco la idea era dar continuidad a esos niños y niñas que iban a la extraescolar del cole, que pudieran jugar la liga, participar en torneos, en circuito de promoción, etcétera, etcétera. Y así empezó un poco todo, la verdad. Mm. Y bueno, hace 8 años, en 2014, comentas que era un grupo pequeñito, pero este año 2022, en la temporada 2021-2022, hay, mejor dicho, 101 miembros del club federados en la Federación Gallega, lo que convierte al Club Xadrez Mos en el séptimo club de Galicia con más miembros federados. Eh, ¿Cómo creció tanto en 8 años? Pues eso es una buena pregunta, la verdad. Eso es una buena pregunta, que no sé muy bien cuál es la respuesta. Supongo que una de las claves es el compromiso de todo el mundo desde el principio. Es decir, esas familias que muchas pues hoy ya no siguen porque pues, los niños, esos niños y niñas avanzaron y dejaron de jugar, pero llegaron otros. Todas las personas que llegaron al club fueron muy comprometidas al respecto de ayudar en cualquier cosa, intentar echar una mano en pues cada uno en la medida de lo posible y hacer que esto cada día pues sea más grande, funcione mejor y que a toda persona que llegue nueva pues se le facilite máximo posible para descubrir el ajedrez, para que pueda participar en torneos, en competiciones, para simplemente el que... Hay un poco de todo, el que viene a jugar y a pasárselo bien y el que quiere competir y mejorar y viene, pues intenta hacerlo cada día mejor, ¿no? Al final lo que intentamos es que en nuestro concello y en el área metropolitana de Vigo, pues que cuantas más personas estén interesadas en jugar al ajedrez y quieran descubrir pues este deporte, que lo puedan hacer y que les podamos ayudar en todo lo posible, ¿no? Y yo creo que el apoyo de todas las familias a que esto sea así, pues es una de las claves sin duda y también el apoyo de nuestro concello. Durante un mes al año, en el concello de Mos, que hay 5 colegios públicos, hacemos jornadas de introducción al ajedrez en horario lectivo y desde luego eso es fundamental, es decir, tener la puerta de los colegios abierta para llevar el ajedrez a todos los niños y niñas y que lo puedan conocer, que eso no quita, que ya luego que les guste o que no les guste, ¿no? Pero que al menos lo descubran y sepan que hay detrás de un tablero, ¿no? Y de este mundo, pues facilita muchísimo la labor de difusión del ajedrez y claro, eso hace que luego cada año pues aparezcan nuevos aficionados y aficionadas entre los más jóvenes de nuestro concello, ¿no? Diría que sí, quizás esas son las dos claves, el apoyo de todas las familias, el nivel de compromiso y el apoyo desde nuestro concello, ya no solo a nivel económico, sino en cuanto a la posibilidad de acceder a los más pequeños. Mm. Y bueno, no solo es importante el apoyo y el compromiso, sino también es importante que el club sea un club activo, y en este caso lo es y mucho, ¿no? Ofrecéis clases, tanto para niños como para adolescentes como para adultos, y tú das clases a todas las franjas de edades. Y me gustaría que me Sí, comentases sí.
¿cómo tú como entrenador te adaptas a cada franja de edad? ¿Cómo te adaptas a los niños? ¿Cómo te adaptas a los adolescentes? ¿Y cómo te adaptas a los adultos? ¿Qué particularidades hay en cada franja? Pues, pues la verdad, sí, tenemos de todo. Tenemos desde niños muy pequeños hasta, bueno, todos los tramos de edad, supongo que como en todas partes, ¿no? Y bueno, en mi caso, la verdad es que intento personalizar al máximo el tema de las clases. Es decir, uno de los objetivos, sin duda, en mi opinión, es que la gente lo disfrute, ¿no? Que, por supuesto, además de que todo aquel que viene a clase, supongo que uno de los objetivos es mejorar, ¿no? Pero que se disfrute de ese proceso de mejora y de, al final, tú lo sabes bien, que tienes un nivel bastante alto, es que entrenar ajedrez como cualquier cosa o intentar estudiar cualquier cosa es duro. Si el proceso no es agradable, lo más normal es que no sigas, ¿no? Entonces, uno de mis objetivos es que el grupo sea divertido, sea agradable para todas las personas que forman parte de él, obviamente con sus particularidades en función del tramo de edad, y ya a partir de ahí, una vez que se consigue eso, supongo que el poder avanzar, el poder profundizar en distintas cuestiones técnicas, pues es mucho más fácil, ¿no? Pero cuando un niño o un adulto solo va a clase a aprender y entra, no tiene ningún tipo de contacto con las otras personas del grupo, no hay buen ambiente, supongo que es más difícil que se logre todo lo demás, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, esa es una de las cuestiones clave. Mm. Y bueno, aparte de ti, también hay más entrenadores en el club. Están también Miguel Senye y Manuel Pena, maestro FIDE y gran maestro respectivamente. Y me gustaría que me comentases cómo es la distribución entre los tres entrenadores de cara a las clases. ¿De qué se ocupa cada uno? Pues cada uno se ocupa de lo que se tiene que ocupar por una cuestión de nivel. Es decir, en el momento en que empezó el club, pues únicamente era yo la persona que daba todas las clases, pero a medida que el club fue creciendo y fue ya no solo ganando nuevos jugadores, sino que el nivel de los propios jugadores y jugadoras, de los primeros jugadores y jugadoras que tuvimos fue aumentando, pues yo me empezaba a quedar corto. Es decir, hoy en día tenemos jugadores que tienen más de lo que yo, por lo que es totalmente necesario tener o contar con entrenadores que tengan una fuerza de juego más alta que la mía. En este caso, Miguel y Manuel son muy buenos amigos míos desde hace mucho tiempo y me parecía muy lógico y natural que ellos formaran parte de este proyecto. Y así fue. En primer lugar fue Miguel, el segundo entrenador del club, que bueno, en este caso pues ya hay bastante diferencia de nivel entre su fuerza de juego y la mía. Y en última instancia, pues Manuel poco a poco se fue incorporando también y aunque yo cubro el núcleo más grande, digámoslo así, del número de horas, ellos se concentran en los jugadores de fuerza más alta. De alguna manera para dar continuidad a esos chicos y chicas que llevan años conmigo y que, bueno, en este caso necesitan un entrenador más fuerte y que tanto Miguel como Manuel puedan cubrir esa faceta, ese rango de jugadores de un nivel un poco más alto, ¿no? Bueno, ahora quería centrarme un poco en el tema de la pandemia y del confinamiento. Y es que cuando a principios de 2020 nos confinaron, el Club Xadrez Mos siguió su actividad online. Y quería que me dijeses si hay algún hábito que se adoptase durante la pandemia eh, que se quedó después en el Club Xadrez Mos. Uf, pues eso fue un descontrol absoluto. De hecho, recuerdo exactamente la primera semana de la pandemia hablando con Miguel al respecto de, oye, ¿qué hacemos, no? Esto va a cambiar todo, absolutamente todo. No podemos dar clases en presencial, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, etcétera, etcétera. Recuerdo como si fuera hoy esa conversación y decíamos, oye, los chavales están en casa, tiene que haber clases todos los días. Y fue algo que hicimos al principio y era dar clase todos los días a quien quisiera. Estábamos todos los días ofreciendo clases de distintos niveles a distintas horas durante, pues yo creo que si la pandemia empezó en marzo, si no me equivoco, en marzo del 20, hasta el verano del 20, siguiendo esa dinámica. Fue una absoluta locura, eran miles de horas de clase, clase, clase. Yo creo que hay jugadores que aún hoy están subiendo su elo en base al número de horas que metieron en esos meses de pandemia. Y la verdad es que hubo un poco de todo. Gente que, un poco respondiendo ya a tu pregunta, gente que sí se quedó con algún hábito de trabajo online. De hecho, por ejemplo, ahora Miguel está fuera y sus clases están siendo online.
algunos jugadores y jugadoras que mantienen clases online también individuales, pero también todo lo contrario, gente que se quedó muy cansada de la falta de trato personal y que no quiere saber absolutamente nada de las clases por internet. Es decir, yo creo que hubo un poco de todo. A quien le gustó el formato de clase online, comodidad, al final pasa una cosa con nuestro club y es que hay mucha gente que viene de fuera de Mos. Yo creo que más o menos el 50% de personas son de nuestro concello, pero el 50% restante son de concellos limítrofes, tanto de Porriño como de Vigo, de Ponteareas, de Tui, y al final, pues oye, el que viene de Tui tiene que hacer 20-25 minutos de desplazamiento o el que viene de Vigo un poco lo mismo y el tema online facilita esto, ¿no? Entonces hay gente que mejor, incluso, que se siente más cómoda así, pero para muchos otros no. Es decir, mucha gente aborreció el tema online y incluso perdimos jugadores por este motivo, supongo que como en todas partes, porque con niños que estás empezando, que todavía no tienes tanta confianza, no es exactamente igual ni parecido que con alguien que llevas trabajando años ya y que pues incluso no es necesario estar en una misma sala para trabajar, ¿no? Entonces, un poco de todo, la verdad, un poco de todo. Yo personalmente prefiero el trato, o sea, prefiero las clases en presencial. Creo que la atmósfera de la clase es totalmente diferente. Un poco lo que te comentaba antes, ¿no? De crear ese buen ambiente y de que a partir de ahí el grupo funcione. Me parece bastante más difícil alcanzar ese tipo de atmósfera en una clase por internet. Mm. Bueno, ahora te voy a hacer 3 preguntas de la audiencia. Ya sabéis, chicos, os podéis seguir en Instagram, que es @ajedrezartauro, y allí unas horas o un día antes de cada entrevista os subimos una breve descripción de cada invitado, cómo se llama, algunos de sus méritos, y también un recuadro donde nos podéis dejar vuestras preguntas y de ellas pues seleccionaremos dos, tres, incluso cuatro si hay muchísimas, para hacerle al invitado en cuestión. Entonces, vamos con la primera pregunta de la audiencia. Desde Valencia te preguntan, eh, ¿qué consejos darías, mejor dicho, cómo entrenas a alguien que sea más fuerte que tú? Comentabas antes que, bueno, que de eso se ocupan un poco más Miguel Senja y Manuel Pena, pero supongo que tú en algún momento de tu carrera como entrenador habrás tenido que entrenar a algún jugador de tu nivel o de un poco más de tu nivel y te preguntan por cómo haces para entrenar a alguien más fuerte que tú. Pues esa es una buena pregunta, la verdad. Supongo que, aunque cierto es lo que tú dices, ¿no? Que de alguna manera de eso se encargan Miguel y Manuel, ese es su rol en el club, intentar dar apoyo a estos jugadores que ya tienen más fuerza que yo. Pero bueno, es cierto que sí que entreno a chicos que tienen más nivel que yo y bueno, un poco de alguna manera intento trasladarles mis sensaciones cuando entreno. Es decir, que el trabajo que yo hago cuando intento entrenar, ellos vean cuál es la manera de hacerlo y crearles un plan de trabajo similar al que yo hago y al que yo sigo y que eso les pueda ayudar. Eh, Mucha carga de trabajo individual, es más una cuestión de orientar el trabajo que ellos deben hacer que no tanto el trabajo en la propia clase. Es decir, yo creo que ahí es más una cuestión de orientarles y ayudarles a que ellos puedan tener material para trabajar y ayudarles en eso, que no tanto lo que yo les pueda enseñar en sí. Es decir, creo que al final para mejorar, ya cuando tienes un nivel alto o bueno, un nivel como puede ser mi nivel, por ejemplo, es mucho trabajo individual, es decir, pues trabajo de cálculo, repertorio, etcétera, etcétera, son cuestiones que tienes que meterle horas, horas y horas y una parte importante que a mí me toca al respecto de eso es ordenar ese trabajo, ayudarles a distribuir ese trabajo, a facilitar herramientas, etcétera, etcétera. Supongo que ese es mi rol al respecto del entrenamiento, de ayudar a entrenar a chicos que tienen más nivel que yo. Sí. Bueno, eso que comentas tú del trabajo individual, ya lo comentó mucho Bobadilla, es un maestro internacional que también es entrenador. Os dejaré por aquí arriba en la pantalla una tarjeta para que vayáis a ver esa entrevista. Mucho Y mejor que yo, entrenador, me ganó en Pontevedra del 19, así que mucho más interesante la entrevista de Boadilla que la mía. no, hombre, no, cada uno tiene sus cosas. Bueno, la segunda pregunta de la audiencia, desde México, te pregunta una persona ya de 30 años que si tienes algún consejo que lo ayude a interiorizar la notación algebraica ya siendo adulto. Es decir, él la entiende,
sabe que alfil C5 es que un alfil se mueve a la casilla C5, pero le cuesta el hecho de no tener que pensar, o sea, él lo que quiere es que le salga natural, es decir, interiorizarla, Ajá. ya que Sí, sí, le entiendo cuesta trabajo. perfectamente la pregunta. Entiendo perfectamente la pregunta porque ya he estado en esa situación. Es decir, me ha pasado, que eso es algo que no comentamos antes al respecto de la pandemia, que tengo alumnos que aprendieron a jugar al ajedrez durante la pandemia y que nunca habían jugado al ajedrez en un tablero, pero sí en el ordenador, lo cual es la hostia. O sea, nunca me había pasado eso. Sí, al revés, gente que había jugado en el tablero, pero nunca en una plataforma digital, pero nunca me había pasado esta situación. Y con algún alumno al respecto de esto me pasó que me decía, oye, es que yo siempre juego en el ordenador y cuando voy al tablero eh, esto es muy grande, ¿no? Y me pierdo y no sé cuál es cada casilla. Y eso es un problema en las clases, por ejemplo, porque cuando el nivel aumenta y pues simplemente comentas una variante, ¿no? Y tienen que seguir jugadas por la notación algebraica, se pierden y eso es difícil, ¿no? ¿Cómo pueden avanzar en una clase o aprovechar una clase si no pueden seguir el tema de las casillas? Entonces, supongo que es una cuestión de hábito, es decir, de cuanto más leas al respecto de esto, en notación algebraica, cuantas más partidas veas, cuanto más te habitúes a las casillas, más rápido lo vas a abordar. Por ejemplo, si no me equivoco, en Liches hay un juego, un microjuego que es adivinar el máximo de casillas en un minuto o algo por el estilo. Y eso, por ejemplo, funciona muy bien. Es decir, si tú te pasas una semana echando partidas de ese estilo, jugando a ese juego, pues un poco cada día, vas a familiarizar mucho más las casillas y cuando realmente estés viendo una partida y quieras seguirla y es cuando necesitas estar fresco al respecto de eso, que lo puedas hacer con mayor facilidad, ¿no? Si no me equivoco, es en la plataforma Liches en donde se puede hacer eso, ¿no? Hay un juego. Seguro que los niños están muy puestos al respecto de esas cosas, ¿no? Seguro que lo hay en todas las plataformas, pero si no me equivoco, esa es una de las que lo tiene. Sí, os dejaré el enlace en la descripción para que podáis ir y practicar allí. Y la última pregunta de la audiencia es de un alumno tuyo y te pregunta, ¿cuál es tu alumno favorito? Pues, pues primero tengo que adivinar quién es mi alumno, el que me hizo la pregunta, para no decir ese nombre, si no, menudo desastre, ¿no? Para cumplir todos sus deseos. No, no puedo tener alumnos favoritos, hombre. Sí, siempre hay algunos que congenias más con ellos y otros que no, pero intento ser bastante robot en ese sentido. Es decir, intento llegar a todos por igual, intentar ayudar a todos por igual, que insisto, no es fácil siempre porque, oye, pues al final somos personas y cada uno coge al pie, ¿no? Y siempre hay alguno con el que te sientes más cómodo, más identificado, lo que sea, pero bueno, intento que eso no pase y ya, ¿no? Así que no contesto a esa pregunta. Bueno, al final entra dentro de ser profesional, ¿no? Sí, supongo que ese es el plan, ¿no? Si quieres, como en cualquier trabajo, supongo, si quieres ser bueno en tu profesión, tienes que tomártelo de verdad en serio y ya, ¿no? Pues esa es un poco mi intención al respecto de esto. Y bueno, ahora te voy a hacer un par de preguntas también comunes a todas las entrevistas. Y la primera de ellas es, me gustaría que me recomiendes de ajedrez un libro, una serie de vídeos y un canal de YouTube. Bueno, pues el canal de YouTube lo tenemos, ¿no? Solo que es tuyo, es un poco trampa, pero está muy bien. Vuestro canal. No, lo digo totalmente en serio, aunque parezca de cachondeo y eso. Es muy interesante esto porque al final es algo nuevo, me refiero. Yo creo que todo lo que sea darle un enfoque mediático al ajedrez es positivo por un motivo. No somos fútbol, no somos básquet, no somos tenis, que están todo el día en la tele, ¿no? En todas las publicidades, en todas las historias habidas y por haber, y todo lo que promociona nuestro deporte, bienvenido sea, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy positivo, que de alguna manera alguien pueda estar interesado en escucharme hablar a mí, o a Bobadilla, o a toda la gente que fue entrevistada, y que pueda ayudar o que pueda difundir el ajedrez, o ya dentro de la gente que juega, pues ayudar simplemente con preguntas como las de antes o que puedan ser positivos para que haya mañana un jugador más de ajedrez o que alguien de los que juega al ajedrez sea mejor ajedrecista por este canal, pues seguro que ayuda, seguro que ayuda. Entonces, sí, al respecto del canal, me gusta vuestro canal. Al respecto de la serie de vídeos, pues ahí ya no sé qué decirte. No, no vi mucho material en vídeos, sí que vi algunas series de vídeos durante la pandemia y bueno, cuando entrenaba y eso, pero no sabría qué decirte al respecto de eso. Y la primera era, Y un libro.
Un libro, ahí sí que ya pues hay más opciones, ¿no? Me gusta mucho Agar y creo que, por ejemplo, ahora estoy bastante, bueno, le dediqué bastante tiempo a este nuevo que sacó, lo tengo por aquí, creo, Técnicas de Cálculo, me parece que se llama, o algo por el estilo. De, de él me parece, bueno, todos sus libros en general me parecen muy, muy buenos para entrenar. Mm. Jacob Agard, os dejaré una foto del libro que menciona. Y bueno, Sí, se llama así, ¿no? Es que no lo veo por aquí ahora, pero mm, pensé que lo tenía por aquí. sí, no te preocupes, pondré una foto de la portada. Y bueno, ya para finalizar, eh, una pregunta también común a todas, y es, ¿qué pregunta que no te hice querías que te hubiese hecho? Uf, pues no, no sé, la verdad creo que hablamos un poco de todo, pero no se me ocurre ninguna especial, creo que estuvo bastante bien la entrevista. Ok, pues en ese caso ya, para cerrar, querría que me nominases a alguien que quieras que entreviste, al siguiente invitado. Uf, pues eso sí que no lo pensé, ¿ves? Ese es el motivo del problema de no ver las entrevistas. Ay, perdona, que se me quedó esto enganchado. El problema de no ver las entrevistas hasta el final es que no sabía cómo acababan, no sabía que esta era la última pregunta. Hago una leche, tenía que haber hecho el trabajo antes. Pues, pues no lo sé, quizá puede estar bien eh, hablar con algún directivo de ajedrez, de alguna federación, puede ser interesante, ver un poco todo desde dentro. Es decir, creo que hasta ahora entrevistasteis a jugadores, a entrenadores, a Mm. un poco el perfil todo el rato fue ese, ¿no? Jugador, Bueno, entrenador y... no, tenemos también una entrevista con Pablo Martínez, que es técnico de ajedrez de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Os dejaré una tarjeta arriba en la pantalla para que la veáis. Correcto. Pero de alguna federación como la gallega o la Sí, española, de momento no sí, tenemos a ninguna. por ejemplo, algún directivo de la Federación Española, de la Federación Gallega, y bueno, para que la gente de a pie, digámoslo así, pueda entender un poco el funcionamiento de una federación y que se vea un poco lo que se hace desde dentro y todo eso, ¿no? Puede ser interesante. No sé a quién, pero yo te dejo por ahí la propuesta. A ver qué se te ocurre. Vale, me lo apunto. Hay una lista muy larga de invitados. Los vamos a ir trayendo poco a poco, entonces a lo mejor Bueno, no tardamos, sé, digo, pero acabaremos trayendo. por tratar de ver, tener un punto de vista diferente un poco de todo esto, ¿no? Mm. Bueno, para cerrar la entrevista, Bryce Hotel, una breve recapitulación. Instructor FIDE desde 2018, 2080 de ELO, pero pasó la barrera de los 2100. En abril de 2020 fue su pico. Por destacar algunos de sus mejores resultados en los últimos años, sexto gallego de rápidas y de blitz hace 3 años, en 2019, y también es entrenador profesional y es coordinador técnico del Club Xadrez Mos. Bryce, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti, Artaius, por el trabajo que hacéis. Muchas gracias. Chicos, darle like al vídeo si os gustó, que nos ayudáis muchísimo. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, abajo ya sabéis dónde. Y compartid el vídeo porque nos ayudáis muchísimo. Muchas gracias por ver la entrevista y hasta la próxima.